A partir del próximo viernes vamos a comenzar ya a ver en el Distrito Federal juicios orales en casos de delitos no graves. Pero ¿estamos ya preparados para entrar a esta revolución del sistema penal mexicano? ¿Servirá el ponerlos o que comiencen en el Distrito Federal para ir conociendo las fortalezas y debilidades que luego puedan dar lecciones para los estándares en el resto de las 32 entidades y también a nivel de la justicia federal? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a tener una discusión con la titular de la dependencia gubernamental o el secretariado gubernamental encargado de la implementación y una organización civil, una representante de una organización civil que ha estado dando seguimiento cercano a este tema. El próximo viernes en el Distrito Federal se dará el banderazo de salida al sistema penal oral para delitos no graves, lo que está llamado a ser el comienzo de una gran transformación en la impartición de justicia en la capital y en el país. Desde 2008, en la que se aprobó la reforma penal, el cambio hacia un sistema acusatorio o adversarial ha sido la principal apuesta del anterior y del actual gobierno para atacar la falta de una justicia oportuna, expedita y accesible para todos, y por tanto el problema de la seguridad. El cambio de la justicia tradicional a la llamada oralidad implicará un giro de 180 grados para todos los que intervienen en el proceso penal, comenzando por la necesidad de reformar diversas leyes para su operación. El reclamo de justicia es uno de los mayores pendientes para recuperar la paz, pero la implementación del nuevo sistema llevará aún más tiempo y coexistirá con los viejos métodos opacos del Ministerio Público y los jueces en los juicios que ya está en marcha. La apertura de los juicios orales en el DF es un reto porque la capital es un escaparate del país. ¿Mostrarán las debilidades y fortalezas del sistema? ¿Si estará listo para el 2016 cuando vence su plazo en todo el país? Posiciones. Número 1. El titular del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, ha dicho que la implementación del nuevo sistema penal exige un cambio de mentalidad de parte de los jueces, los ministerios públicos y abogados defensores. Número 2. Creo que va a ser un evento muy importante para la ciudad, pues a partir del viernes veremos a nuestros jueces trabajando en los juicios orales, agregó. Número 3. La aplicación del nuevo Código Penal para 2015 tendrá un presupuesto de 30,000 millones de pesos y más del 70% se destinará a la construcción de infraestructura, cantidad 3 veces mayor a la del 2014. Número 4. El nuevo sistema penal adversarial funciona ya en 24 entidades, 4 de manera total y 20 parcial. Número 5. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró en noviembre pasado, al presentar su decálogo sobre seguridad y justicia, que no habrá prórroga para establecer el sistema y que la fecha límite es en junio del 2016. Número 6. Lograr esta meta implica un esfuerzo mayúsculo de todos los que intervienen en el sistema, manifestó la titular de la CETEC, María de los Ángeles Promo. Arrancamos con opiniones encontradas, como ya hemos hablado varias veces en este programa. Uno de los grandes pendientes de este país, de los grandes reclamos, es la justicia. Y frente a eso, el proyecto más importante, estratégico del anterior y del actual gobierno ha sido la reforma penal. Y el próximo viernes va a empezar a aplicarse en delitos no graves en el Distrito Federal, aunque hay otras entidades donde ya se ha puesto en marcha. Para discutir, para hablar sobre este tema, me da mucho gusto que haya estado aceptado venir con nosotros María de los Ángeles Fromo. Ella es la titular de la Secretaría Técnica de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal. Gracias, Pepe, por permitirme esta vez estar aquí contigo en esta mesa. No, hombre, como siempre, un gusto tenerte. Y nos acompaña también, me da también muchísimo gusto, María Novoa. María es la directora del proyecto colectivo Justicia de la organización no gubernamental, o ¿cómo es? ¿Es una ONG o una consultora? Un centro de investigación. Centro de investigación, SIDAC. Así es. Pues si quieren vamos a entrar directamente al asunto, y es el próximo viernes ya vamos a comenzar a ver los juicios orales, el sistema adversarial en delitos no graves en el Distrito Federal. ¿Tú crees que estamos listos? Pepe, claro que sí. Es un trabajo que se ha venido haciendo durante los últimos, podríamos decir,
15 meses de manera muy intensa con el gobierno del Distrito Federal, con el propio Tribunal Superior de Justicia de esta capital, en donde hemos trabajado todos los temas prioritarios como es infraestructura, equipamiento, capacitación, profesionalización. Hemos ya hecho incluso intercambio de experiencias entre todos los operadores. Se ha trabajado incluso en leyes, modificaciones de protocolos, de manuales. Yo creo que hoy el Distrito Federal está listo. Iniciamos con delitos no graves en toda la capital. No es sencillo, estamos hablando de todo el territorio de la capital donde se va a aplicar. Bueno, eso es casi un país eso. Entonces, y lo dijeras así de broma, pero eso es cierto. Muchos estados latinoamericanos, países, pues han tenido esa población y lo estamos haciendo ahora aquí en México, en todo lo que es la ciudad, para un sistema nuevo que transforma la atención de los policías, de los ministerios públicos, la visualización que van a tener los jueces en razón de cómo van a dictar sus fallos, cómo van a recibir las pruebas. Es un cambio de paradigma, pero sobre todo algo fundamental que tenemos que saber los ciudadanos. Muchos delitos van a ser mediables y conciliables. Es decir, antes de llegar al litigio, güey. Antes de llegar al litigio, vas a tener la oportunidad de conciliar. Un tema que te pegaron en el coche, en lugar de que llegue esa persona a ser detenida, puesta a disposición. Al Ministerio Público, todo el terror de... Y años para solucionarlo. Ahora vas a poder sentarte a una mesa, discutirlo, aclarar los puntos, llegar a un acuerdo y ahora sí podamos conciliar y mediar un asunto y terminarlo en pocas horas, días, semanas, pero en un breve plazo para dar una respuesta y tener una atención inmediata. Una revolución completa, María. Dice María Los Ángeles que el DF está listo. El SIDAC sacó un documento bastante duro, bastante severo en diciembre pasado, externando preocupaciones por los estándares de las distintas entidades, si cumplían a cabalidad con los requerimientos, ya no sé si mínimos o por lo menos promedio, para la puesta en marcha. Antes de irnos a lo macro, preguntarte, en el DF, ¿estamos listos desde el enfoque que ustedes traen? Sí, mira, como bien estaban señalando, es un proceso de una transformación profunda dentro de las instituciones, ¿no? Esto que implica es cambiar formas de trabajo y modelos de gestión que vienen funcionando desde hace muchísimos años. Entonces, realmente nosotros sí nos preocupa que sí se logren hacer cambios en cuanto a infraestructura, tecnología, se empiezan a hacer nuevas capacitaciones y perfiles de los operadores fundamentales en este proceso, pero sí hay un tema fundamental que es que este es un proceso nuevo penal que implica implica la coordinación interinstitucional y que donde la simetría en términos de que todas las instituciones que están involucradas en el proceso tienen que estar en las mismas condiciones para que esto realmente funcione. O sea, ¿quiénes serían de los actores más importantes que te preocupa que estén coordinados? Estén coordinados ahí esencialmente es, por supuesto, la Procuraduría, el Poder Judicial, la Defensoría Pública, ¿no? Y Policía. Entonces son las principales instituciones y operadores que tienen que funcionar de una manera muy coordinada y donde entre todas ellas tienen que tener las capacidades requeridas para que ese proceso realmente logre los resultados en cada una de sus ¿Y qué sabes? ¿Cuál es tu opinión del DF? ¿Se tienen o no? Aquí el problema que vemos sí que puede haber desfases, todavía hay mucha asimetría, es decir, tenemos diferencias importantes en términos de las condiciones que puede haber entre lo que podría ser primero la policía. Ahorita tenemos un problema importante en cómo inclusive la policía como primer interviniente en cualquier proceso de tipo penal puede de alguna manera no lograr que este proceso efectivamente se llegue en los fines y en los propósitos que se tienen establecidos. Entonces, por ejemplo, sí vemos siempre ha habido muchos desfases entre, por ejemplo, los poderes judiciales y las procuradurías. Igualmente entre las defensorías. Siempre las defensorías y policías son las instituciones con más desfase en términos de capacidades, ¿no? Bueno, digamos no solo desfase, y voy contigo Ángeles, sino incluso deficiencias, ¿no? Exacto, hay importantes. Unas deficiencias acumuladas enormes, pero ¿cuál sería tu valoración respecto
al grado de articulación, si copio tu mensaje, entre las distintas dependencias, policía, jueces, abogados defensores, y ¿cómo estaría el DF respecto de otros estados? Hay que partir de que iniciamos con delitos no graves, que las capacidades que se requieren para estos delitos, sobre todo en el tema de policía investigadora o en el tema de primer respondiente para delitos no graves, no requiere, podríamos decir, de ciertas especializaciones, sí requiere de principios fundamentales que establece este sistema acusatorio. Respeto a los derechos humanos, el tema de poder salvaguardar quizás algunos elementos o evidencias para este tipo de delitos, pero son delitos menores. Esto va a permitir al Distrito Federal ir perfeccionando lo que sigue. Por eso fue la decisión en el Distrito Federal, porque no lo podíamos hacer como lo han hecho otros estados territorialmente. Muy difícilmente podríamos empezar por demarcaciones delegacionales, sino teníamos que hacerlo por todo, pero entonces se decidió, entremos por delitos no graves. En esa consideración se han ido ya capacitando los policías, e incluso la Academia de Policía del Distrito Federal tiene un lugar que le llamamos la escena del crimen, que han estado siendo capacitados la mayoría de los policías allí. De igual manera tienen una serie de elementos que se han profesionalizado en este nuevo sistema de justicia penal, y al resto se le han dado los principios fundamentales del sistema penal acusatorio. La tarea continúa. Y como bien lo dice María, esto no se termina mañana con decir que ya el sistema está totalmente implementado. Tenemos que seguir profesionalizando a todos e ir evaluando y dándole seguimiento para tener áreas de oportunidad, mejoras en la propia operación del sistema. Estaremos incluso teniendo acompañamientos de asistencia técnica con expertos para ir teniendo los elementos esenciales para supervisar, evaluar, verificar que las cuestiones se estén haciendo conforme mandatan las leyes, los manuales, los protocolos, reglamentos, etcétera. La tarea continúa. Incluso tenemos un comité evaluador que se creó a través del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se ordenó a CETEC tener este comité. Ya hoy se están estructurando la manera en cómo se va a ir dándole seguimiento. Y en los estados, además, hay lo que nosotros llamamos conversatorios. ¿Qué significa esto? Se sientan todos estos operadores que mencionó María, y yo agregaría uno más que es una figura nueva e indispensable, que son los asistentes jurídicos de víctimas. Ellos van a tener que conversar para saber qué nos está fallando, qué tú no estás haciendo bien, qué sí, qué necesitamos mejorar, porque aquí lo importante es ver esto como un sistema. Ya no es independencia, ya no es cada quien es responsable de su parte y no tengo ningún contacto con la otra, sino aquí todos lo que queremos es procurar administrar e impartir justicia. Una revolución, un nuevo sistema, incluso nuevas figuras, como dice María Los Ángeles, y dice, esto no termina hasta que termina, pero sí hay fecha de terminación, y es junio de 2016. Así es. Y es lo que les señalaba, queda muy poco tiempo. Es decir, de delitos no graves pasamos muy rápido a delitos graves, pero además hay un gran reto a nivel de el Distrito Federal. La justicia alternativa se ha desarrollado muy bien en sede judicial. La verdad sí ha sido una entidad federativa que ha promulgado y ha desarrollado esta parte, el DF desde hace bastante años, por supuesto en asuntos no penales, pero ahora el reto le viene a la Procuraduría, que es cómo llevar esta justicia alternativa ya en sede ministerial, ¿no? Entonces esto es lo novedoso, que es donde sentimos nosotros que podría ser, habría que ver ya cuando empiece a actuar, ya operar efectivamente y empezar a hacer un proceso de evaluación. Pero otra vez, esto es un proceso que no va a terminar tampoco en junio del 2016, es un proceso de largo plazo. Entonces sí, lo que hay que establecer son mecanismos de seguimiento y de evaluación efectivo, que verdaderamente el proceso entre en una mejora continua, permanente, que logremos, sí, efectivamente, estas buenas prácticas que se pueden estar observando en algunas entidades federativas, poder hacer réplicas y ajustarlas y adaptarlas a las realidades, porque México tiene una gran complejidad, México tiene muchas diferencias, muchas regionales, sociales, de todo económicas. Tipo. Así es un proceso muy complejo y por eso va a llevar un tiempo mayor en términos de poder tener todo este proceso en las mismas condiciones en todos los estados y, por supuesto,
El gran reto también es a nivel federal, ¿no? Donde tenemos que también poner todo esto en funcionamiento en el año de 2016 en junio, y también ahí tenemos importantes desfases en cuanto a las mismas instituciones. Sí, aquí el gran reto es cómo lograr, con los déficits institucionales que tenemos, arrastrando de décadas, ¿no? Cómo lograr ponerlas en las mismas condiciones para que puedan efectivamente funcionar. Déficits institucionales, pero cuando el presidente Peña Nieto presentó su decálogo en noviembre pasado, dijo que no iba a haber prórrogas para el asunto del sistema, la fecha de puesta en vigor del sistema completo. Vamos a ver entonces, tratar de valorar a partir del DF cómo vamos en las, digamos, retrasos institucionales que señalabas y en los otros ámbitos donde también se tiene que aplicar este sistema penal. Vamos a un corte rapidísimo, regresamos, estamos en Opiniones Encontradas, no se vayan. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.